Hola, ¿todo bien? Estamos comenzando ahora un estudio más de la palabra de Dios en esta serie maravillosa de estudios bíblicos, nuestra serie Futuro con Esperanza. Quiero agradecerle por estar aquí conmigo en este día, donde vamos a abrir la palabra de Dios y vamos también a abrir el corazón al Señor Jesús. El tema de hoy es sobre la Biblia en el centro del gran conflicto, o sea, palabras de esperanza para usted y para mí. Juan 17, versículo 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta frase, este versículo pequeñito, tiene un mensaje gigantesco, un mensaje grandioso desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista así de un mensaje para toda la humanidad, un mensaje de seguridad, de esperanza y también de paz. Escuche bien esta frase: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Vea que la palabra de Dios sirve para santificar y también para iluminar. Quien estudia la Biblia recibe iluminación y recibe santificación. Además de que la propia Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. A partir de este versículo, estamos en condiciones de entender lo siguiente: ¿por qué la Biblia Sagrada es un libro tan comprado, tan leído y poco practicado? ¿Por qué? Si la Biblia sigue siendo la misma, las personas la usan de formas tan diferentes. ¿Y por qué existen tantas iglesias, tantas religiones usando la misma Biblia? Siempre que ella muestra un único camino y existen tantas doctrinas, tantas enseñanzas que parecen mostrarnos varios caminos. Lo cierto es lo siguiente: para estudiar la palabra de Dios tenemos que observar algunas reglas básicas. Primero, un recordatorio de lo general de la palabra de Dios, una visión general. Vamos a recordar algunas cosas. En los estudios pasados dijimos que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. ¿Lo recuerda? 40 personas escribieron toda la palabra de Dios y quedó lista en un periodo de 1600 años aproximadamente. La Sagrada Biblia está subdividida en 5 pequeñas partes: historia, poesía, profecía, evangelio y cartas. Y debe recordar también que estudiamos aquí que la parte profética es la única que no se entiende cómo se lee. Y por eso nos estamos concentrando más en la profecía. Otra cosa importante es que la Biblia fue escrita en 3 lenguas originales: en hebreo, en arameo y en griego. Está dividida entre capítulos y versículos. Capítulo número grande, versículo número pequeño. Todo esto ya lo estudiamos, ahora solo estamos repasándolo. Recordado esto, entendido esto, ahora tenemos que avanzar un poco más. Quiero que preste atención a un texto increíble que está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Este texto habla muy claramente sobre la propia Biblia, la veracidad de ella y la importancia de cómo debemos estudiarla. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta de que el propio libro del Apocalipsis llama nuestra atención al hecho de que no podemos añadir y no podemos quitar absolutamente nada de la Biblia? Recuerde, son 1189 capítulos, 31.102 versículos, y no podemos añadir y no podemos quitar nada. Es decir, debemos aceptar la Biblia tal como es, la palabra de Dios integral, Antiguo y Nuevo Testamento, exactamente como Dios nos la dejó. Ante este texto del Apocalipsis de que no se puede añadir ni quitar, quiero que presten atención al libro del Génesis. Vea, del Apocalipsis nos vamos al Génesis. Génesis capítulo 3. Aquí hay un texto interesante. Es más, voy a empezar del capítulo 2, Génesis 2, versículo 7. Aquí dice así: que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dio aliento de vida, sopló en el aliento, sopló en él la vida, y el hombre pasó a ser alma viviente. Dios crea al hombre, Dios crea todas las cosas, pero aquí
En el versículo 16 y 17 está escrito: «Y el Señor Dios dio esta orden al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Preste atención a esta frase: ciertamente morirás. Yo quiero destacar esta frase. Cuando Dios le dice al hombre que no debe comer del fruto prohibido, dice: si tú comes, vas a morir. La frase es: ciertamente morirás. Ahora vea lo que dice Génesis 3, versículo 4. Los versículos 1, 2 y 3 hablan de la serpiente, de un diálogo que ella tuvo con Eva, una conversación entre Eva y la serpiente. Y el versículo 4 tiene una frase impresionante. Vea: entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. ¿Se da cuenta de que en Génesis 2, 16 y 17 Dios dice: ciertamente morirás? Y en Génesis 3:4 la serpiente dice: ciertamente no morirás. Son dos frases dichas por dos personas, una por Dios, otra por Satanás, a través de una serpiente. Yo pregunto, ¿quién tenía la razón? Claro que era Dios, y siempre fue Dios, siempre será Dios, con la razón, claro. Pero aquí hay una cosa curiosa. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente tomó la palabra ciertamente de Dios, tomó la palabra morirás o moriréis de Dios e hizo una añadidura. ¿Qué fue lo que la serpiente añadió? La serpiente añadió un no, porque Dios había dicho ciertamente morirás. Y la serpiente dice ciertamente no morirás. Esa añadidura que Satanás le hizo a la palabra de Dios trajo un trastorno. Fue ese no, fue esa añadidura, fue ese cambio en la palabra de Dios hecho por el enemigo lo que hizo surgir la doctrina espírita, lo que hizo surgir el movimiento espiritualista, que hoy tiene un mensaje contrario a la Biblia, que dice lo siguiente: que la persona muere, pero que en realidad no muere. Ella muere, muere el cuerpo, pero el alma está viva, el espíritu está vivo, la persona va al cielo, va a otro lugar y después se reencarna, después ella vuelve, aparece de noche, ella se vuelve un ser invisible y puede atravesar las paredes y cosas así. Y películas y más películas y más películas han sido producidas no solo en América del Norte, sino también en otros lugares del mundo, y hablan exactamente de la doctrina de la serpiente. Solo hay que recordar Ghost. ¿Se acuerda de esa película? ¿Y de ese dibujo animado Gasparín? Bien, solo para recordar algunos, pero hay muchas otras películas que muestran la idea de la serpiente de que ciertamente no moriréis o no morirás. Yo quiero mostrar con esto que al añadir a la palabra de Dios solamente una palabra, por pequeña que sea, ella cambia toda la historia. Eso es un peligro, es muy peligroso. Es por esta razón que el libro del Apocalipsis dice: no se puede añadir y no se puede quitar. Si alguien añade, Dios añade las plagas del Apocalipsis sobre la persona. Y si alguien quita, Dios quita el derecho de la salvación a esa persona, porque alterar la Biblia es alterar el plan de la salvación, es conducir a las personas por un camino tortuoso y peligroso. Por eso la palabra de Dios tiene que mantenerse intacta de la forma en que Dios la dejó. Cuando alguien intenta alterar eso, cuando alguien intenta cambiar eso, con seguridad se crea un gran problema. En la Edad Media, Satanás intentó acabar con la Biblia. En la Edad Media, el enemigo intentó destruir la palabra de Dios. Recuerda al estudiar historia que en la Edad Media las Biblias eran quemadas, los cristianos eran perseguidos y, lamentablemente, muchas personas fueron privadas del estudio de la palabra de Dios, solo que el enemigo notó una cosa interesante. Mientras más Biblias quemaba y mientras más mataba a los cristianos, más personas se convertían. Entonces, con el pasar del tiempo, Satanás cambió su estrategia para con la Biblia. Hoy él no lucha para quemar Biblias. Usted no ve por ahí que alguien diga: oigan, quemaron las Biblias en el país tal. Eso prácticamente ya no existe. ¿Cuál es la estrategia de Satanás hoy para echar la verdad por tierra, además de en el pasado haber quemado Biblias? Bueno, hoy él tiene algunas estrategias. Estrategia número 1. Él intentó hacer que algunas Biblias fueran producidas con más libros. Existe una Biblia que nosotros llamamos Biblia romana, que en realidad es una Biblia común. Está en portugués, está en todas las lenguas. Pero esa Biblia decimos que es romana porque ya fue producida por líderes religiosos de Roma. Esa Biblia
tiene 7 libros de más. Es una Biblia gruesa, grande, llena de ilustraciones, dibujos, imágenes, etc. Ella tiene 7 libros más. Uno de esos libros se llama Tobías, el otro Macabeos, son 2 de Macabeos, el otro Sabiduría, el otro Eclesiástico, el otro Baruch. Entonces son 7 libros más. ¿Y qué es lo que esos libros traen realmente? Ellos traen un mensaje que es contradictorio con todo el contexto bíblico. ¿Entiende? Esa fue la tentativa número 1. El enemigo intentó añadir algunos libros y algunas frases a los originales de la Biblia. La número 2 fue cuando el enemigo intentó en otra traducción llamada Traducción Nuevo Mundo, que es más usada por personas del movimiento ruselita de la Sociedad Torre del Vigía. Esa Biblia Traducción Nuevo Mundo tiene algo diferente. En realidad ellos quitan algunos textos, quitan algunos capítulos, quitan algunos versículos y alteran otros. Por ejemplo, cuando vemos Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 que dicen al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿se acuerda de eso? Cuando vemos la traducción Nuevo Mundo está diferente. Dice esto, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y además de poner ponen la palabra Dios con D minúscula. Con eso ellos cambian el original y cambian el texto bíblico. Y además de eso, cuando ellos citan, por ejemplo, a Juan capítulo 8, en el caso de Juan capítulo 8, la historia de María Magdalena, ellos quitaron el capítulo 8 de la Biblia. No está ahí. ¿Por qué? Porque simplemente alguien comentó que hay una posibilidad de que el capítulo 8 no sea el original. Entonces quitaron ese capítulo, así como otros versículos más de la palabra de Dios. Vean, algunos añaden y otros quitan. Y eso está mal. Pero hay una estrategia más terrible que esta. Porque añadir y quitar alguna cosa, aún así se puede investigar. Uno busca varias versiones, se buscan varios documentos y estudia y descubre y entiende todo bien. Pero la gran lucha, el gran problema que nosotros encontramos en este asunto, en este contexto de persecución a la Biblia, aparece, ¿sabe dónde? Aparece en Mateo capítulo 4. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, aquellas 3 tentaciones. Recuerde, Mateo capítulo 4 dice, la primera tentación fue, si tú eres hijo de Dios, transforma las piedras en panes. Ahí Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando Jesús dice, está escrito, Jesús cita la Biblia, ¿bien? Entonces, en la segunda tentación, Satanás usa la Biblia también y dice, si tú eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito que Dios enviará a sus ángeles y ellos te tomarán las manos para que no tropieces con tus pies en piedra. Es decir, en la segunda tentación, Satanás dice, está escrito, él usa la Biblia. Y en la tercera tentación, Satanás ya no usa más la Biblia, pero Jesús sigue usando la Biblia. Lo que quiero decir con esto es que en la tentación, Satanás dejó escapar, él dejó claro para todos nosotros cuál sería su estrategia en estos últimos días. Y la estrategia de él es justamente llevar a las personas a cambiar la palabra de Dios, a alterar la palabra de Dios. Usted vio que cuando él citó el texto para Jesús, él dijo esto, si eres hijo de Dios, salta, lánzate de aquí para abajo porque Dios enviará a los ángeles, y eso está escrito en su palabra. Y de hecho, lo que Satanás dijo está escrito en el Salmo 91. Interesante, el Salmo 91 es el salmo que las personas usan para destruir, para expulsar a Satanás. Eso es lo que las personas hacen. Solo que el enemigo usó el mismo Salmo 91 para